Mire, esta semana leyendo información, a mí que me gustan los deportes un montón. Bueno, ayer un poquito molesto con la selección española, porque de verdad que hay deportistas que tienen tanto nivel, cobran tanto y resulta que cuando juegan parece que es una pachanguita de amigos. Y los que nos gusta el fútbol, yo creo que aquí en Colombia, en Venezuela, donde sea, el que le gusta el fútbol quiere que su equipo dé lo máximo, porque para eso están ahí y viven mejor que nosotros. Bueno, lo curioso es que yo voy a hablar hoy de una anécdota que tiene que ver con una serie de atletas españoles, en concreto de deportes que, tanto en piragüismo, Cravioto, que a algunos les sonará ese deportista, policía nacional y campeón olímpico por el mayor laureado en las competiciones olímpicas españolas. Algunos se acordarán de Gervasio de Fers, que era otro gimnasta deportivo, ganó 2 medallas de oro y una de plata, o de bronce creo, en los Juegos Olímpicos de Sydney, Londres, y creo que la última edición de los Juegos Olímpicos. Y como él, piragüistas y demás, de deportes que no son tan conocidos y que han sido los más representativos en el deporte olímpico español. Y leyendo un poquito de la historia de ellos, me centré en una windsurfista, que hace poco que se permitió en Londres, el windsurf pasó a ser deporte olímpico, y esta se llama Marina Labau, es sevillana, fue medalla de oro en Londres 2012, en la modalidad de windsurf, y ella dijo lo siguiente, y quiero que nos centremos hoy en esto. Dice, para mí, un oro olímpico significa que quien persigue sus sueños es capaz de conseguirlo, y que luchando, sacrificándote y disfrutándolo, las cosas llegan. Y después dijo, al final te das cuenta, son deportistas que ya están retirados del deporte, que fueron famosos un tiempo después de haber ganado las medallas, pero después ya nadie se acuerda de ellos. Dice, al final te das cuenta de que es un estilo de vida. Es el día a día lo que te gusta, es el camino y no la simple medalla. Y yo quiero que hoy nos centremos en algo. Me quedo con esta última frase que ya decía. El título que tenemos hoy es un estilo de vida único. Unicidad, único. Quería enfatizarlo. ¿Por qué creemos, por qué estamos convencidos que es un estilo de vida único la vida cristiana? Esto se llama el proceso de santificación. Y cuando lo hablamos en diferentes ergot, santificación parece que uno va a llegar a un nivel donde somos santos. No, la santificación parte de que ya somos santos, ¿no es verdad? Pero es un proceso. Y el final, como hemos leído en el texto bíblico de Filipenses 3, nos dice que el premio no es la santificación es el proceso hasta obtener el premio. En el mismo en el mismo libro de Filipenses, capítulo 1, en el versículo 21 dice una frase, un versículo que hemos releído, hemos recordado muchas veces. Quiero que hoy lo tengan en cuenta. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces digo, vamos a ver, ¿cómo que vivir y morir vale la pena? Hombre, de hecho yo puedo decir que para mí el vivir es Cristo y entendemos todo lo que significa, pero el morir es ganancia. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto cuando se refería a esta mención? Vamos a verlo en el texto que hemos citado. Si hay algunos que tienen su Biblia, bien, el que no tenga su Biblia, que se ponga al lado de un cristiano. Vale, no, y todos tenemos Biblia porque tenemos digital también, ¿no es verdad? Entonces podemos ver nuestra espada física, espiritual, y la espada digital o táctil. No pasa nada, podemos ceder una Biblia. No pasa nada, yo voy a ir leyendo los versículos poco a poco, si no, estamos ahí tomando las medidas por todos lados y es importante que eso lo tengamos en cuenta. Vamos a ir leyendo el texto bíblico y desmenuzándolo, si nos va a dar tiempo, que yo creo que sí. Dice en el capítulo 3 de Filipenses y los versículos del 1, vamos a situarnos en el versículo 1 que hemos leído, dice así lo siguiente el apóstol Pablo, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para otros es seguro. Cuando el apóstol Pablo dice por lo demás, está queriendo hacer un énfasis, pero no está llegando a la conclusión. No dice en conclusión, no. Dice por lo demás, estoy en un punto sin llegar al final, en una transición, y empieza a decir, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. Hemos dicho muchas veces que Dios no tiene hijos preferidos.
favorito. Yo me he sentido muchas veces como su favorito, pero en realidad lo que quería decir, y que sigo diciendo, es que sí que Dios tiene hijos íntimos. Yo no soy más favorito que nadie en una relación con Dios. Yo soy íntimo y Dios lo que espera es que seamos íntimos para con Él. Entonces nos está diciendo que es gozaos en el Señor, quiere decir, mantén una vida de intimidad con el Señor y gózate en esa vida de intimidad, ¿no verdad? Pablo les repite y les aconseja este énfasis para darles seguridad. Por eso dice, y estas mismas cosas os las repito a vosotros. ¿Para qué? Para que estéis seguros. Por eso predicamos la palabra cada domingo. Porque hay veces que decimos, bueno, eso ya lo he oído, pero es que hay veces que si tenemos un problema en nuestro diseño humano, no en el diseño, sino en el ser humano, porque el diseño es perfecto, es que nuestro cerebro necesita olvidar. Hay veces que olvidamos porque queremos y hay veces que olvidamos sin querer, pero necesita tener esa papelera de reciclaje donde volquemos todas aquellas cosas que no le vamos dando uso, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que empecé a dar clase, yo tenía un tema y yo decía, ¿cómo era esto? Yo sí lo había estudiado en la universidad, pero ese tema para los niños con esas edades, en concreto, en torno a los 6, 7 años, sí que lo sabes, pero ¿cómo se lo das a ellos? Eso es la didáctica, ¿no? Y ahí tuve que volver a aprendérmelo. Porque habían cosas que yo, si tengo que explicar las matemáticas, las explico. Si tengo que enseñar a sumar y a restar, también lo haría. Y si tengo que dar ecuaciones, pues seguramente que también lo haría. Lo que pasa es que tengo que refrescar lo que ya he dejado a un lado, ¿no es verdad? Pues aquí dice, es necesario por vuestra seguridad que recordemos esto continuamente, porque somos dados a olvidarnos. Hay veces que con intención, pero en muchas ocasiones sin la intención, pero sí que olvidamos. Y dice en el versículo 2, guardaos de los perros. Cuando yo leí esa frase, dije, guardaos de los perros, espérate, ¿lo leí yo bien? Claro, ¿qué pasa en aquella época? En la época del Señor Jesucristo, los perros no eran animales domésticos, no eran mascotas. Hoy son mascotas hasta la serpiente, así que tampoco nos extrañemos mucho, que en aquel momento un elefante también puede ser mascota, un león, un tigre, sí, porque yo los he visto. No, personalmente no, pero he visto videos con sus mascotas que la tienen, animales de los más exóticos. Pero en aquel momento los perros eran abandonados, callejeros, comían todo lo que había por la calle, los restos. Pues entonces dice aquí el apóstol Pablo, guardaos de los perros. Hace una referencia clara y directa a los judaizantes, aquellas personas que se agarraban a lo legal, al legalista, al que decía esto hay que cumplirlo sí o sí. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que son cumplidores de lo que dice la palabra de Dios a rajatabla, pero después no desprenden con su corazón el amor que Dios también proclama? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a alguien? No, es que la Biblia dice, es que el Señor dice. Si el Señor lo dice, pero tú no lo reflejas con amor, no estás diciendo lo que el Señor dice. Porque el Señor a todos sus dichos lo acompañaba con amor. Por eso esta iglesia tiene que tener un énfasis en la restauración. Porque aquí venimos, como decimos siempre, como un hospital para enfermos. No hay nadie que venga y diga, yo estoy sobrado, yo no necesito recuperación. Sí que la necesitamos. Sí que la necesitamos. Porque se daña nuestra alma, nuestras emociones, nuestras sensaciones. Se daña nuestro espíritu, porque perdemos la relación con Dios. Pero también nuestros pensamientos y nuestras acciones. Nos vamos a equivocar un montón de veces. Y aún a pesar de conocer de Él nos equivocamos. Y el Señor dice, restaura. Este tiene que ser un lugar de restauración. En Isaías nos recuerda que debemos ser restauradores de portillos, de puertas. A mí me encanta ese pasaje porque mi padre era carpintero, antes de ser policía local era carpintero. Y él tenía tanta afición por la carpintería que tenía en una casa un salón con herramientas para tornear, para hacer figuras de madera. Y yo me acuerdo que me pegaba horas y horas viéndolo, como me las pego ahora con el Facebook cuando veo un vídeo de este tipo, a ver cómo se restauran y cómo se arreglan las cosas. Conocí a un amigo, al tío de una amiga nuestra, de muchos en común, que era restaurador, se dedicaba a ser profesor y restauraba los muebles antiguos. Y cuando uno ve todo lo que hay detrás de todo eso, cuando se restaura un cuadro, se le vuelve a recuperar la vida. Y cuando venimos a la iglesia, Dios nos dice, tienes que ser restaurado para poder brillar como siempre tendrías que haber brillado y por las circunstancias de la vida no brillamos. Ahí está la clave. Mire, para poder conseguir ser un campeón olímpico, una de las exigencias que piden es la constancia. Pero es cierto que hay veces que tendrás carreras muy buenas y hay veces que tendrás carreras muy malas. Pero no te vas a centrar en lo malo y dirás, pues bueno, a mí ahí sí que me copio de los futbolistas de alto nivel, que cuando pierden un partido importantísimo, le entrevistan y ahora ¿qué pasa con este? Se quedan fuera de...
no pasa nada, tenemos que pensar en el próximo partido. ¿Con qué frialdad lo dice? Medio país preocupado y algunos apesadumbrados. ¡Ay, qué mal lo llevamos, qué tal! Y los aficionados preocupados y enfadados, y ellos tranquilos. Pensaremos en el próximo partido. Creo que en el concepto cristiano deberíamos ser así. A veces nos equivocamos, pero tenemos que decir, tranquilo, vamos a seguir adelante. Vamos a confiar en el siguiente resultado. El Señor me permite pasar por experiencias que a veces las genero yo, otras veces no. Pero cuando las genero yo o me las generan otros, me dice, aprende. Hay un aprendizaje detrás de todo esto. Dice también, evitar está relacionado en el versículo 2, guardado de los malos obreros, de aquellos orgullosos y prepotentes que creen que lo controlan todo y no están actuando en justicia, de los mutiladores. Eso tiene que ver con el concepto de los egipcios. La circuncisión, que era una medida de sanidad, de prevención y de seguridad de la higiene del hombre, era un corte periférico que se hacía para desprender una parte de su órgano. Ahora, ¿qué ocurría? Que ese ejemplo está usado aquí porque dice, no se ajustan a lo que la palabra de Dios dice, un corte, es decir, eliminar aquello que sobra por bien de ti, sino un corte, una mutilación que es distinta, es un corte radical y se acabó. Pues cuidado con aquellos mutiladores que presumen ser circuncisos, como que lo hacen todo perfecto, han eliminado lo que no sirve en su vida, espiritualmente hablando, pero después no permiten una y al primer error que cometa alguien daña y ofende. Y dice aquí en el versículo 3, somos la circuncisión. Dicho de otra manera, somos los que han sido limpiados por Dios. Y dice que en espíritu, y estoy en el versículo 3, hago un repaso solo por encima, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Cuando habla de servir a Dios, habla de que el servicio y la alabanza es lo mismo. Cuando servimos a Dios es cuando le alabamos a Dios y glorificamos a Dios. Eso es servicio. No quiere decir solo que se refiere a la alabanza de solo cantar, ¿no? La alabanza es mucho más que un canto. Sale del corazón, conmueve a la persona, lo pone y lo prepara en comunión con Dios y busca adorarlo y alabarlo. Y sigue en el versículo 3, no teniendo, y esto es importante, no teniendo confianza en la carne, no gloriándonos sino en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una confianza que está basada en nuestros propios logros. Y aquí el apóstol Pablo es muy ocurrente, porque dice, aquellos que confían en la carne, y cuando hablamos de la carne y del espíritu, estamos hablando de aquellos que la carne implica que la vida personal, sus propios méritos y logros, confiar en nosotros como cristianos. Y aquí nos dice, no confíes en tu vida como cristiano. Y dice como cristiano y como no cristiano. No confíes en tus propios méritos. Uy, que he llegado hasta aquí. Dice, a Pablo nos dice, porque si es por eso, si es por confiar en nuestros propios méritos, yo más. Y miren el relato que hace el apóstol Pablo. Está diciendo quién era. Está diciendo que era circuncidado el 8º día. Era la norma para los judíos. Esos eran los judíos. Y para ellos eso era una señal del pueblo de Dios. Para nosotros no es una señal eso. Dice además, de la tribu de Benjamín, era de la élite, esa tribu era selecta. Era como otro grupo, como Judá, de las más seleccionadas o de las preferibles, de la tribu de Leví igual. Hebreo de hebreos, habla que tenía unas señas de identidad, que no era cualquier persona, tiene un caché increíble. Y por último dice fariseo. Y el ejemplo de fariseo es el legalista, el que se ajusta a lo que la ley dice. Su obsesión como fariseo es cumplir lo que la ley dice. ¿Y saben qué? Ante esta situación, dice Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Para los judíos la palabra celo significaba, era la virtud más grande que podían conseguir. Era, con respecto a la religión judía, era el amor y el odio. Amor a las costumbres y a las normas judías y odio a todo lo que no fuese a favor de las normas judías. Por eso Pablo era celoso y tenía que perseguir a la iglesia de Cristo porque no iba a favor de lo que la ley decía. Él dice, yo amo tanto mis costumbres, mis normas, mis leyes, que también soy capaz de odiar a aquellos que no piensan como yo. Claro, pero dice, versículo 6, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es por la ley. Y añade, irreprensible, no comete ningún error, lo tiene clarísimo. Pero en el versículo 7 dice,
Y ahí viene la aplicación de, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y ahí quiero que nos paremos un momento. Mire, si son tus méritos, tus logros, aquellos que has conseguido hasta hoy, yo me acuerdo que cuando terminé la carrera yo dije, yo pensé que en la vida iba a terminar una carrera universitaria y el Señor me permitió disfrutar de otras oportunidades. Pero cuando la terminé me sentí satisfecho, ese orgullo humano de decir, oye, qué bien, he terminado unos estudios, como aquellos que han llegado se han planteado un reto y lo han conseguido. En mi cabeza nunca imaginé que fuese a conseguir más de lo que me había propuesto. Y el Señor me permitió la bendición de obtener mucho más de lo que yo pensaba e incluso imaginaba, no llegué a pensar en tanto. Yo que decía cuando tenía 13 o 14 años que me iba a dedicar a la limpieza de los platos, que eso era un relajante para mí, y que me iba a montar mi empresa así. Y vino el lavavajillas y me quitó el chollo, ¿no? Pero yo ya estaba montando mi historia. Digo, si a mí lo más que me gusta es la loza, ahora tengo que... Por eso les enseño a mis hijos que también se dediquen a fregar la loza, aunque a veces que tienen la suerte de tener lavavajillas. Bueno, a veces creo que confiamos en nuestros propios méritos y eso es mérito humano. Y dice Pablo que todos esos méritos que él tenía, su formación, era universitario, tenía la máxima distinción, era candidato a ser uno de los líderes, bien podría haber sido el responsable o el sumo sacerdote, si así lo fuera, por esa preparación que tenía, ese conocimiento de la ley. Pero ¿qué ocurrió? Que dejó todo eso. Y aquí hay una enseñanza que Dios nos dice. No podemos confiar en nosotros mismos para ser salvos. Debemos obtener la vida eterna no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Dicho de otra manera, tus méritos, todo lo que tú puedas hacer en la vida, montar una empresa, conseguir el trabajo que quería, poder salir con la persona o casarte con la persona que quiere, todos esos méritos que pueden ser válidos, no te van a garantizar nunca la salvación. Dios sí te la garantiza. Es cosa de Dios y no nuestra. Tus méritos no te salvarán, su gracia sí. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque quería que fuesen conscientes de algo. En el versículo 7, ya hemos leído en el 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Este concepto de pérdida es que habla en el versículo 8, que dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y dice aquí, y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Aquí el apóstol Pablo sabía de qué estaba hablando. ¿Saben qué? Él sabía lo de las cuentas y el manejo de lo económico. De hecho, es un término propio de la contabilidad. Y lo que está diciendo él es, empecé a hacer mis méritos, mis reconocimientos, mis entradas, mis proyectos que he conseguido, y tenía un listado inmenso. Y en la otra columna eran las pérdidas, los gastos que tenía. Dice, pues todos mis méritos los he pasado a gastos, a pérdidas, por amor a Cristo. Dicho de otra manera, eso que creo que podría ser un reconocimiento mío, lo tengo por basura, no vale nada, por amor a Cristo. Hasta el punto de entregarlo todo por Cristo. Creo que es una reflexión importante que tenemos que hacernos como cristianos. Hay cosas en nuestras vidas, y ahora es personal para cada uno en reflexión, que seguramente estamos poniendo todavía como méritos con respecto a Cristo. ¿Qué cosa en nuestra mente está todavía queriendo gobernar y queriendo ocupar esos méritos? ¿Nos hemos planteado ante el Señor ser capaz de dejarlo? ¿Qué cosas nos apasionan tanto y que no tiene que ver con Dios, que estaríamos dispuestos a abandonarlo? Y el Señor nos dice en esta mañana, ¿qué cosas tienes que quitar? Cada uno sabe cuáles son. ¿Qué cosas tienes que poner en el segundo plano y no considerar como sumamente importantes? Hay algunos que pueden pensar que la familia es lo primero. Yo digo, sí, es lo primero humanamente hablando, pero aquí estamos hablando de nuestra vida espiritual. La familia no puede ser un impedimento. ¿Nos gozamos en la familia? Claro que sí. Es que mi trabajo es fundamental, sin mi trabajo no hay nada. Sí, pero ¿es lo primero en tu vida? Porque si el trabajo es lo primero en tu vida, para Dios ya hay un problema, pero es que para tu familia también hay un problema. Porque el trabajo no puede ser lo primero en tu vida. ¿Es lo primero para ti la relación con una persona? Con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con aquellos con los que estamos intentando intimidar, y esa es mi preocupación. Porque Dios nos está diciendo, céntrate. ¿Qué es lo primero en tu vida?
Por eso dice el Señor que hay veces que el ser humano nos complicamos tanto cada vez que no nos olvidamos a veces, nos olvidamos pensar como pensaría un niño, que se acerca al Señor, lo escucha y sabe que es lo primero. Yo recuerdo mi edad con 7, 8 años, recuerdo perfectamente que en campamentos de niños yo hablaba del Señor y decía, para mí es que esto es lo más importante, esto es lo máximo. Y yo lo recordaba después de pasar varios años, cuando tomé mi decisión. Yo acepté al Señor con 9 añitos en un campamento de niños. Me levanté porque el pastor que hablaba y lo decía, ¿quién quiere ser hijo de Dios? Yo es que lo tenía claro. Señor, yo quiero ser tu hijo. Claro que sí. ¿Por qué voy a esperar más? Qué sencillo. Hay veces que lo estamos complicando porque vamos creciendo y ponemos freno. Y el Señor nos dice, sed como niños, piensa como ellos. No hay engaño en lo que te estoy diciendo. Un niño que es capaz de decirlo abiertamente lo que piensa. Un niño que te dice las cosas en la cara, y aunque a veces nos molesten, ¿no? Yo recuerdo una niña de primaria que me vio y, cantó un defecto mío a la primera y lo publicó, ¿no? Ahí usted, pero delante de la madre, la niña ni se cortó, no mantuvo el orden, ni culturalmente, a lo mejor digo, no te preocupes, otros lo piensan y no lo dicen, pero tú te atreviste a decirlo, porque lo dicen de forma natural, les sale. No piensan en el daño que puede ocurrir, pero aquí Dios nos está diciendo, al pensar como un niño, es decir, descanso, Señor, en ti, y yo quiero ser tuyo, no lo voy a demorar más. ¿Cuánto estamos demorando? Porque todavía tenemos cosas en nuestro corazón que está frenando. ¿Saben qué? Y esto no es solo para aquellos que no son creyentes, son también para los creyentes. ¿Cuántas cosas podríamos alcanzar en Dios? ¿Y cuántas cosas Dios tiene previstas para nosotros que aún no se han alcanzado porque estamos siendo freno por nuestros méritos y nuestras prioridades? Y aquí el apóstol Pablo lo vivió. Ahora, hay algo importantísimo en todo esto. El apóstol Pablo plantea esto y para él tuvo que ser una situación cuando se encuentra con el Señor en camino a Damasco, ¿no verdad? Y se le presenta al Señor y cambia sus prioridades y pone al Señor. Y el Señor aprovechó el carácter del apóstol Pablo, que era duro, claro, firme, no temía nada. Y él llegó a ser un servidor del Señor con carácter, con firmeza, ante las autoridades por la formación que había recibido, por el conocimiento de la ley que tenía. Todo lo que el Señor permitió que él se formase, después lo llevó al plano espiritual y dijo, este es instrumento ideal para mí. Y te usó, a ti también. Todo lo que tú ya has podido recibir, Señor, tú lo tenías con un propósito. La opción, el que podamos tener a la familia de vuelta aquí, ¿no verdad? Y tener otra vez junto a esa familia. Cuando escuchamos lo importante que es la familia, el Señor te está diciendo, es tu familia. Cuando tenemos a nuestros hijos, ¿no verdad, Carol? Y aquí después de un tiempo, y qué bueno verlos otra vez. Ahora, Pablo, cuando vemos a la familia también aquí reunida, respiramos, pensamos de otra manera. Como decía Carlos, igual todavía no lo ha digerido suficiente, lleva una semanita escaso. Pues hay que disfrutar de la familia. No hay mayor regalo del Señor para el ser humano que es la familia. Y la utiliza. Pero si tu familia, si cada uno de nosotros nos rendimos al Señor, Él va a dar bendición a la familia. Nuestros hijos están más protegidos. Las ideas nuestras las tenemos claro, con tantas influencias que hay, sabremos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Qué bendice y qué no bendice, qué maldice. En la boca, para bendición y para maldición hablamos, dice la Escritura. Pero de Dios solo sale bendición. Nuestros trabajos prosperan, nuestra salud se fortalece. Y aunque pasemos por momentos de circunstancia, dice el Señor, confía en mí. Señor, si confiar en ti significa que yo salgo de esta bien, pero ¿y si no salgo? También, porque sé a dónde voy. No pensemos que todo es, vale, voy a confiar en el Señor porque sé que si confío en Él voy a salir de todo esto. Y si no es lo que el Señor quiere para ti. Porque el Señor, escúchenlo, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y hay veces que no lo entendemos. Hay veces que creemos que pensar que lo que nos está pasando no es lo que me gustaría, pero si es lo que Dios quiere, sí. Porque nuestra visión es limitada y corta, lo hemos dicho muchas veces. Pensamos en un plano muy cercano. Dios tiene una visión panorámica de lo que nos va a ocurrir. Y dice, es necesario que pases por esto. Esto es la santificación. Para mí el vivir es Cristo. Pero si muero es una ganancia. No tengo nada que perder. Y tenemos mucho que ganar. Ahora fíjense a dónde le lleva el apóstol Pablo.
¿Cuáles son los beneficios? El beneficio que le aporta el apóstol Pablo conocer a Cristo, dice, el conocimiento de Cristo Jesús. Dice en el texto, conocer a Cristo Jesús. ¿Qué más dice? No solo desde un punto de vista intelectual, sino también en lo personal. Ser obediente y ajustarme a la voluntad de Dios. Todo lo demás lo tengo por basura. Ser hallado en Él, pero no desde el punto de vista legal que los judíos pensaban, sino ser hallado con Él o en Él espiritualmente, por la justicia de Dios. Esa es la visión espiritual. Dios, ¿qué espera de nosotros? Confianza en Él y obediencia a Él. Ese es el objetivo. Conocerle, tener una relación íntima con Cristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo no soy como Cristo, que murió y resucitó y vino a salvar al mundo. Pero sí quiero ser como Cristo, que aun a pesar de que sufra y pase por padecimiento y llegue incluso a morir, seré resucitado. Pero todo lo voy a hacer para que otros conozcan del Evangelio. Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo está diciendo y la comparación con Cristo. Quiero ser semejante a Él, no con el poder que Él tenía de sanar, porque Pablo, si moría, no podía salvar la vida de nadie, pero su muerte y sus padecimientos iban a ser ejemplo para todos, para entender que así es como queremos ser. Dicho de otra manera y aplicándolo a nuestras vidas, Señor, nos permitas lo que nos permita y pasemos por lo que pasemos, que todo sea para que otros también conozcan de ti. Si ese es nuestro objetivo en la vida, es cuando paramos y decimos, ¿cuál es tu propósito en este mundo? ¿Para qué estamos aquí? No hay nadie que esté aquí por casualidad. Hay una intencionalidad de Dios por nosotros. Nuestros hijos. Bueno, yo decía con mis hermanos, pues podía ser que sí, porque somos tantos. 9 hermanos, pues imagínense, llegamos a ser 11. Tantos hermanos, pues en todos había un propósito. Y yo hoy, cuando pasan los años y pienso en mis hermanos y en mis hermanas, digo, está claro que había un propósito. ¿Cómo los veo en los caminos del Señor? ¿Cómo los veo que sus familias están buscando de Dios? ¿Cómo veo que están predicando y compartiendo la palabra? ¿Cómo están pasando por circunstancias? Una de mis hermanas tuvo hoy, esta semana también una intervención médica y todo salió muy bien. Pero ha pasado por momentos muy duros en su vida. Y el Señor la ha librado de todo. Y hemos visto con casos de cada uno, otros están doloridos y enfermos y estamos confiados en el Señor. Porque esto es la humanidad. Esto es vivir en el mundo que estamos hoy. Y el apóstol Pablo nos dice que ese deseo de conseguir ser como Cristo en ese sentido, dice, no es que lo haya alcanzado. Ahí habla con una suma honestidad. No es pretencioso ni creído. Es que no es que lo haya alcanzado ya, pero dice, prosigo, versículo 12, prosigo a ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido en Cristo Jesús. Está diciendo, el verbo asir significa agarrarte de algo que va a ser tuyo. No es agarrarme por si me caigo. No. Así de, me agarro algo que se hace parte mía. Y dice el apóstol Pablo que quiero asirme de Cristo como fui asido lo leemos aquí, por el cual también fui asido por Él, por Cristo Jesús. También asido por Cristo Jesús. Es decir, Cristo me tomó a mí y ahora me dice, yo quiero tomar de Cristo. Él es mi posesión, yo soy su posesión. Hay una devolución en posesión que implica bendición. Y termina. El deseo del apóstol Pablo en todo momento era decir que Cristo era para él y él era para Cristo mediante dando la posibilidad o permitiendo la oportunidad de que otros conociesen también de Cristo. Dicho de otra manera, yo soy de Cristo y soy un instrumento de Él para que otros consigan. En mi hogar, en mi casa, en mis vecinos, eso es la santificación. El proceso por el cual, como decía el atleta que mencionamos en el ejemplo del principio, va pasando por diferentes... Es el día a día, cuando lo importante en la santificación no es el premio, que eso ya viene, sino el proceso diario. Y termina el apóstol Pablo en los siguientes versículos, quiero que los puedan ver en casa, y habla del ejemplo del atleta, del deportista, que no se distrae en las cosas que son pasajeras, en los méritos de cada uno,
porque cuando nos centramos en nuestros méritos, debilita nuestros esfuerzos en el presente. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que no podremos ser como Cristo. Cuando te centras en tus propios méritos, Cristo no es el centro, eres tú. Y no permites crecer de cara al futuro. Los cristianos que tomamos la decisión de seguir a Cristo, estamos diciendo, no soy yo, es Cristo en mí. No quiere decir que no seamos reconocidos o valorados, claro que sí. Puede ser que el mensaje haya gustado y resulta que al final diga, pues pastor, me gustó, o que no haya gustado, ay, no gustó, pues gustase o no gustase, gloria a Dios. Que el Señor utilice lo que sirve de lo que yo he compartido. Lo que no, que se vaya de nuestras mentes. Una frase, una idea. A veces decimos mucho y lo importante es que nos ha llegado a nuestra mente. Dos cosas. Una, a mi mente suele llegar una, dos es muy generoso. Yo tengo capacidad limitadita y entonces no puedo avanzar más. Pero les aseguro que cuando alguien me dice, pastor, ¿cuánto me gustó tu mensaje? Yo digo, gloria a Dios, le doy las gracias. Pero gloria a Dios. Cuando hacemos algo, la alabanza que suena tan bien, gloria a Dios, aunque hayamos disfrutado y nos guste que nos diga. Una cosa no quita la otra, pero no me centro en mí. Pongo las miras en Cristo. ¿Cuál es la meta para el cristiano en este capítulo que hemos leído? Ser como Cristo, escuchen, ahora. Esa es la meta de la santificación. Ser como Cristo ahora. Oye, pastor, pero es que yo nunca lo voy a alcanzar. Ni yo. Pero las metas se marcan en el momento. No, seré como Cristo dentro de un par de años. No, yo quiero ser cristiano, pero cuando pase un tiempo, cuando mejore mi situación económica, cuando mis hijos sean mayores, cuando me jubile, cuando esté jubilado y ya tenga tiempo para dejar de hacer lo que estaba haciendo y centrarme en otra. Y cuando el Señor te llame a su presencia, quiere ser entonces... Hay algunos que serán salvados por fuego, dice, en el último momento. Pero ¿qué ocurre? Que el Señor nos promete una corona. Y la corona que promete tendrá sentido en función de lo que hayamos hecho. El Señor va a reconocer tu esfuerzo. Pudiste haber hecho esto. Sí, eres salvo, pero has perdido la oportunidad de ayudar a que otros también fuesen salvos porque tú preferiste esperar hasta el último momento. Imagínense en la cruz, los dos fallecidos en la cruz, al lado de Jesús, y el ladrón bueno, ¿no? Es una expresión que nunca me ha gustado porque el ladrón no puede ser bueno, está mal. Pero el que pide la clemencia al Señor le dice, bien, hoy estarás en el paraíso. En el último momento fue salvo. ¿Se imaginan en esa situación y que el que está al lado ha sido cristiano y creyente toda la vida y en el último momento y el Señor dice, sí, hoy estará. Pero ¿cuánto has perdido para que otros sean salvos por ti, por el testimonio que tú das de mí? El premio, fíjense, si la meta es ser como Cristo ahora, el premio es ser como Cristo en el cielo. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es el supremo llamamiento? Que cuando Cristo nos llame a disfrutar del premio, ese premio que en la tierra era inalcanzable, pero que en el cielo es alcanzable. Ese es el supremo llamamiento. Cuando estemos cara a cara con el Señor. Somos llamados por Cristo. En esta mañana Cristo nos está llamando y nos está diciendo, depende de nosotros, depende de Cristo. No dependes de tus posibilidades. Cada creyente debe lidiar, enfrentar las batallas cada día. No siempre estamos arriba, hay veces que bajamos y subimos, pero como decimos muchas veces, lo que nos interesa es la tendencia, que subamos. No podemos ser cristianos al 100%. Ahora es otra cosa importantísima, es que no es lo que hacemos, no es lo que vamos a hacer nosotros, lo que dependa de nosotros, sino cómo lo hacemos. Yo vengo a la iglesia, bien. Yo pongo la ofrenda, bien, yo hago esto, yo predico, yo comparto la palabra. No es lo que hagas, es cómo lo haces, porque en el cómo está el espíritu, el corazón. Y el Señor dice que observa los corazones, los medita, los analiza y dice, esto es tuyo. Por último, nuestros méritos no nos salvarán. Y el Señor que nos dice en esta mañana, que seamos conscientes de lo que es la vida en santificación, que empecemos a analizar qué quiere Él para nosotros. Algunos podrán decir, bueno, pastor, yo creo que estoy bien con el Señor. Yo creo que eso no lo podríamos decir nunca. Siempre nos quedamos cortos, muy cortos. Por mucho que leamos, por mucho que aprendamos. Pero también el Señor, yo creo, pastor, que el Señor dirá, uy, qué pobre eres tú espiritualmente, porque ni conoces de mí ni sabes. No, el Señor busca tu corazón.
y ve cómo está tu corazón, porque ya puedes conocer muy poco de Él. Si tu corazón es conforme a la voluntad de Dios, ya tienes el premio, ser como Cristo ahora. Esa sería la meta y el premio, estar en su presencia y ser como Él. Yo no sé qué cosa más maravillosa podemos tener en la vida. Y ahí es donde el Señor nos dice, obsérvate cada día. Disfruta. Decía el atleta, y quiero terminar con esa frase, porque me llamó la atención después de lo que hemos leído. Dice, al final te das cuenta de que es un estilo de vida, que es el día a día lo que te gusta, es el camino y no simplemente la medalla. Pero dice también, y que luchando, sacrificándote, ¿les parece eso factible para nosotros? Y disfrutándolo, las cosas se consiguen. El premio se consigue. ¿Vamos a tener lucha? Sí. ¿Vamos a tener que sacrificarnos en ocasiones? Sí. Díganme si eso no lo hacemos por la familia. Pero tenemos que disfrutarla. La familia y la meta. Quiero ser como Cristo. Sé que voy a pasar un momento duro. Estamos viendo hermanos que están pasando un momento muy duro, pero descansan en el Señor. Buscan ser como Cristo. No somos perfectos, pero Él nos da la oportunidad de ser como Él. ¿Que lo alcancemos? No. En su presencia, sí. Porque cuando vayamos a su presencia, vamos a ir con tan pocos créditos apuntados en nuestro haber, que no vamos a conseguirlo todo, pero el Señor dice, el resto lo pongo yo y ya lo puse en la cruz. Tenemos seguridad en nuestra salvación. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración y de ahí damos paso a un tiempo también de alabanza. Padre, en tus manos nos ponemos y te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque el apóstol Pablo nos ha enseñado, Señor, a recibir y a entender qué debe ser lo más importante. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sé que si tú me llamas en el momento que tú desees, yo estaré contigo. Y te pido, Señor, por aquellos que están indecisos, que aún no han tomado esa decisión, que es tan simple y sencilla, pero que va a requerir una bendición inmensa. Ayúdalo, Señor. Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.